Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Consentía Herodes en cuanto le decía, y poco a poco iba perdiendo y amansando su ira contra Alejandro, y enojábase contra Feroras, porque en él se fundaban aquellos 4 libros o acusaciones que había Herodes recibido de Alejandro. Cuando aquél entendió que el rey estaba tan enojado contra él y que prevalecía con el rey de la amistad de Arquelao, buscó de salvarse y darse cobro desvergonzadamente, pues veía que deshonestamente no le era posible, y dejando a Alejandro acudió a Arquelao. Este díjole que no veía ocasión para salvarse de tantas acusaciones en que él estaba envuelto, con las cuales manifiestamente era convencido a confesar haber querido con tantas acechanzas engañar al rey, y que él era causa de tantos males y trabajos como al presente el mancebo tenía. Si ya no quería, dejando todas sus astucias y su pertinacia en negarlo, confesar todo aquello de lo cual era acusado y pedir perdón a su hermano, principalmente sabiendo que él le amaba, y que si esto hacía, él le ayudaría de todas maneras que le fuesen posibles. Obedeció Feroras a Arquelao en todo, y tomando unos vestidos negros vino llorando por mostrarse más miserable y moverle a mayor compasión, y echóse a los pies de Herodes pidiendo perdón, el cual alcanzó confesándole por malo y muy lleno de toda maldad, porque de todo cuanto le acusaba él lo había hecho, y que la causa de ello había sido por falta de entendimiento y locura, la cual tenía por las grandes amores de su mujer. Después que Feroras se hubo acusado y fue testigo contra sí, entonces tomó la mano de Arquelao por excusarle y amansaba la ira de Herodes, usando en excusarle de propios ejemplos, porque él mismo había sufrido de su hermano peores cosas y más graves, y que había tenido en más el derecho natural que la venganza, porque en los reinos acontece lo que vemos en los cuerpos grandes, que con el grave peso siempre se suele hinchar alguna parte, la cual no conviene que sea cortada, pero que sea poco a poco, con mucho miramiento, curada. Habiendo hablado Arquelao y dicho muchas cosas, de esta manera puso amistad entre Herodes y Feroras, pero él todavía mostraba gran ira contra Alejandro, y decía que se había de llevar a su hija consigo. Pudo esto tanto con Herodes que le movió a rogar él mismo por la vida de su propio hijo y que le dejase su hija, y Arquelao mostraba hacerlo esto mucho contra su voluntad, porque no la hubiera él dejado a ninguno del reino si no fuera Alejandro, porque convenía mirar mucho que quedase salvo el derecho del parentesco y deudo entre ellos, habiéndole dado a él, el rey, su hijo, si no deshacía el matrimonio, y que esto no era ya posible, porque tenían ya hijos, y el mancebo amaba mucho a su mujer, la cual, si se la dejaba, sería causa que todo lo cometido hasta aquí fuese olvidado, y que si se iba sería causa para desesperar de todo, y el atrevimiento se suele castigar con distraerlo en cuidados y amor de su casa. Fue en fin contento, y alcanzó cuanto quiso, volvió en gracia y amistad con el mancebo, y reconcilióle también en la amistad de su padre, porque díjole que sin duda le debía enviar a Roma, que hablase con César, porque él le había dado razón de todo lo que pasaba con sus cartas. Acabado pues ya todo lo que Arquelao había determinado y hecho a su voluntad, habiendo con su consejo librado a su yerno, y puestos todos en gran concordia, vivían, comían y conversaban todos juntamente. Pero al tiempo de su partida, Herodes le dio 70 talentos y una silla, y dosel real labrado con mucha perlería. Dióle también muchos eunucos y una concubina llamada por nombre Paniquis, y dio muchos dones a todos sus amigos, a cada uno según su merecimiento. Los parientes también del rey, todos dieron muchos dones a Arquelao, y él y los principales señores acompañáronle hasta Antioquía. No mucho después vino otro a Judea, mucho más poderoso de lo que eran los consejeros de Arquelao, el cual no solo hizo que la amistad de Alejandro con Herodes fuese quebrantada, pero también fue causa de la muerte del mancebo. Era este del linaje Lacón, y llamábase Euricles. Estaba corrompido con deseo de reinar, por amor grande que tenía el dinero y por avaricia, porque ya la casa real no podía sufrir sus gastos y superfluidades. Habiendo éste dado
y presentado muchos dones a Herodes como cebo para cazar todo lo que tanto deseaba, habiéndoselos Herodes vuelto todos muy multiplicados, no apreciaba la liberalidad de buen grado, sino la mezclaba y la alcanzaba con la sangre real. Salteó pues éste al rey con muchas lisonjas y muchas astucias, entendiendo la condición de Herodes muy a su placer. Obedecíale tanto en palabras cuanto en las obras en todo, por lo cual vino a ganar con el rey muy grande amistad, porque éste y todos los principales que con él estaban apreciaban y tenían en gran estima al ciudadano de Esparta. Pero cuando él vio la flaqueza de la casa real y las enemistades de los hermanos, y conoció también que tal ánimo tuviese el padre con cada uno de los hijos, posaba en casa de Antípatro y engañaba a Alejandro con amistad muy fingida, suponiendo que en otro tiempo había sido muy amigo de Arquelao y muy compañero. Y así también se entró por esta parte algo más pronto, porque luego fue muy encomendado a Aristóbulo por su hermano Alejandro. Y habiendo experimentado a todos, tomaba a unos de una manera y a otros cebaba de otra. Así primero quiso recibir sueldo de Antípatro y vender a Alejandro. Reprendía a Antípatro porque, siendo el mayor de los sus hermanos, menospreciase tantos como andaban acechando por quitarle la esperanza que tenía. Reprendía por otra parte a Alejandro, porque siendo hijo de una reina y marido de otra, sufriese que un hijo de una mujer privada y de poco sucediese en el reino, mayormente teniendo tan grande ocasión con Arquelao, que parecía mostrarle todo favor y persuadirle lo que para él era mejor y más conveniente. Esto creía más fácilmente el mancebo, porque le hablaba de la amistad de Arquelao, por lo cual, no temiendo nada Alejandro, quejábase con él de Antípatro y contábale las causas que a ello le movían, y que no era de maravilla ver que Herodes los privase del reino, pues había muerto a la madre de ellos. Fingiendo Euricles con esto que se dolía y tenía compasión de ellos, movió e incitó a Aristóbulo a que le dijese lo mismo, y habiéndoles forzado a quejarse de su padre, vínose a Antípatro y contóselo todo, haciéndole saber las quejas de sus hermanos, fingiendo, más aún, que sus hermanos le habían buscado acechanzas para matarle y que estaban muy aparejados para quitarle la vida, siempre que pudiesen. Habiéndole dado por estas cosas Antípatro mucho dinero, loábale delante de su padre. Vino finalmente a comprar la muerte de sus hermanos, Alejandro y Aristóbulo, haciendo él mismo las partes de acusador, y llegando delante de Herodes, díjole que confesaba deberle la vida por beneficios que le había hecho, en pago de los cuales estaba muy pronto a perderla, y que Alejandro había poco antes pensado matarle, y se lo había a él prometido con juramento. Mas había sido impedido que no pusiese por obra tan gran maldad por causa de la compañía. Y Alejandro decía que Herodes no lo hacía bien con él, que hubiese venido a reinar a un reino extraño, y después de haberles muerto a su madre, les hubiese quitado el debido honor de ser príncipes. Y con esto, aún no contento, había hecho heredero a un hombre bajo y sin nobleza, y quería él venir a vengar las armas de Hircano y de Mariana, porque no convenía recibir de tal padre la sucesión del reino sin darle muerte, y que cada día era movido a hacerlo con muchas ocasiones que tenía. Pues no tenía licencia de hablar algo sin ser engañado y acusado, porque, si se trataba de la nobleza de los otros, él era injuriado sin razón, diciendo que el padre por burla que solo Alejandro era noble y generoso, a quien su padre le es afrenta por falta de nobleza, y que si yendo de casa callaba, ofendía, y si hablaba algo en su alabanza, le decían luego que era engañador, y que en todo hallaba cruel a su padre, el cual solo a Antípatro regalaba, por lo cual no dejaba de morir, si no le sucedían sus acechanzas y engaños como querían, y que si le mataban, el primer socorro que había de tener sería el de Arquelao su suegro, a quien fácilmente podía acudir, y después a César, que hasta este tiempo ignoraba las costumbres de Herodes y que no le había ahora de favorecer como antes había hecho, temiendo la presencia de su padre, y que no solo había de hablar de sus culpas, sino que primero había de contar las desdichas de la gente, y que había de divulgar que los hacía cotizar y pagar tributos hasta la muerte, y después había de decir en qué placeres y en qué aventuras, en qué hechos se gastaban los dineros que con tantas vidas de hombres y derramando tanta sangre se han alcanzado, qué hombres y cuáles han de ellos enriquecido,
que haya sido la causa de su aflicción en la ciudad, y que en esto había de llorar y lamentar la muerte de su abuelo y de su madre, descubriendo todas las maldades del rey, para que los que lo supieran no pudiesen juzgar ni tenerlo por matador de su padre. Habiendo Euricles dicho todas estas cosas contra Alejandro falsamente, loaba mucho a Antípatro, diciendo y afirmando que sólo él era el que amaba a su padre, y el que impedía que las acechanzas puestas no alcanzasen su fin. Habiendo el rey oído esto, no teniendo sosegado su corazón aún de la sospecha pasada ni pasado aún el dolor, fue con ello de nuevo en gran manera perturbado. Alcanzando Antípatro esta ocasión, movió otros acusadores que acusasen a sus hermanos y dijesen que los habían visto tratar secretamente con Jucundo y con Tiranio, principales hombres de caballería del rey en otro tiempo, y que por algunas ofensas hechas ahora eran desechados de su orden. Movido pues y muy enojado, Herodes con esto mandólos luego a poner a tormento, pero ellos solamente confesaron que nada sabían en todo aquello de lo cual los habían acusado. Fue presentada en ese tiempo una carta escrita como de Alejandro al capitán del castillo de Alejandrio, en la cual le rogaba que se reuniese con su hermano Aristóbulo en el castillo, si mataban al padre, y les dejasen servir tanto en armas como en todo lo demás, que necesidad tuviesen. Respondió a esto Alejandro que era maldad y mentira muy grande de Diofanto, el cual era notario y escribano del rey, hombre muy atrevido, astuto y muy diestro en imitar y simular la letra de cuantas manos quisiese. Este, a la postre, habiendo escrito muchas cosas falsamente, murió por esta causa. Habiendo después atormentado al capitán del castillo que arriba dijimos, no pudo Herodes entender ni alcanzar la veracidad de las acusaciones. Pero aunque ninguna certidumbre se pudiese alcanzar de todo cuanto pedía, todavía mandó que sus hijos fuesen muy bien guardados, y dio a Euricles, que era la pestilencia de su casa y el autor de aquella maldad, 50 talentos, diciendo que le debía mucho, y que era él que le había dado la salud y la vida. Y antes que la cosa más se divulgase, vínose Euricles corriendo a Arquelao, y dio a entender cómo había reconciliado a Herodes con Alejandro, por lo cual recibió también aquí mucho dinero. Pasando luego de aquí a Acaya, usó de las mismas maldades y traiciones, pensando alcanzar más de lo mal ganado. Pero a la postre todo lo perdió, porque fue acusado delante de César, que había revuelto toda Acaya y robado las ciudades, por lo cual fue desterrado, y de esta manera le persiguieron las penas que había hecho padecer a Aristóbulo y Alejandro. Digna cosa me parece hacer comparación de Coebarato con este Esparciata, del cual hemos hasta aquí tratado, porque siendo aquel muy amigo de Alejandro, y habiendo venido en el mismo tiempo que estaba Euricles allí pidiéndole al rey que le dijese si sabía algo en todas aquellas cosas de las cuales eran los mancebos acusados, respondió y juró que nunca tal había oído. Pero no aprovechó esto a los desdichados con Herodes, el cual solamente daba oídos a los acusadores y maldicientes, y juzgaba por muy mal amigo suyo al que creyese lo mismo que él creía, y se moviese con las mismas cosas. Incitaba y movía también a Salomé su crueldad contra los hijos, porque Aristóbulo, por ponerla en peligro y en revueltas, le había enviado a decir a ésta, pues le era tía y suegra, que se proveyera y mirase por sí, porque el rey la quería matar por haberle hecho otra vez enojo y acechado, porque deseando casarse con Sileo, árabe, el cual sabía ella que era enemigo de Herodes, le descubría secretamente los secretos del rey. Esto fue lo más grave, con lo cual fueron los mancebos atormentados ni más ni menos que si fueran arrebatados de un torbellino. Luego Salomé se vino al rey y descubriéle lo que Aristóbulo le aconsejaba. No pudiendo sufrir el rey esto, antes encendiéndose con gran ira, mandó atarlos cada uno por sí y mandóles poner apartados el uno del otro, y que fuesen muy bien guardados. Después mandó a Volumnio, maestro y capitán de la gente de guerra, y a un amigo suyo muy privado llamado Limpo, con todas las acusaciones que partiesen para donde César estaba. Y llegado que hubieron a Roma, presentaron las letras del rey. A César le pesó mucho por los mancebos, pero no tuvo por bien quitar el derecho y poder que el padre tiene en los hijos, y escribóle que fuese él de aquella causa justo juez, como señor de su libre albedrío, pero que sería mejor si se quejaba de ellos y proponía su causa delante de todos sus parientes cercanos y regidores, quejándose de lo que contra él habían cometido, y que si los hallaba culpados dignamente en aquello de lo cual eran acusados, en la hora misma los hiciese morir, pero si hallaba que solamente habían pensado de huir,
que se contentase con pena y castigo mesurado. Herodes obedeció a lo que César le había escrito, y habiendo llegado a Berito, a donde César le mandaba, juntó a su consejo, y fueron presidentes aquellos a los cuales César había escrito. Saturnino y Pedáneo fueron legados o embajadores, y con ellos el procurador Volumnio, y los amigos y allegados del rey. También fueron con ellos Salomé y Feroras. Después de esto, los principales de Siria, excepto el rey Arquelao, porque Herodes lo tenía por sospechoso por ser suegro de Alejandro, pero fue muy cuerdo en no sacar a sus hijos al juicio, porque sabía que si les vieran, fácilmente se moverán a misericordia todos los que habían de juzgarlos, y que si alcanzaban licencia para responder, Alejandro solo bastaba para deshacer todas las acusaciones y cuanto les era levantado. Estaban pues guardados en un lugar llamado Platane, el cual era de los sidonios. Comenzando pues el rey sus acusaciones, hablaba como si los tuviese delante y anunciaba las acechanzas que les habían buscado, algo temeroso porque las pruebas para esto faltaban, pero decía muchas malas palabras, muchas injurias y afrentas y muchas cosas que habían hecho contra él, y mostraba a los jueces cómo eran cosas aquellas más graves que la muerte. Al fin, como ninguno le contradijese, comenzóse a quejar de sí mismo, diciendo que alcanzaba una victoria muy amarga, pero rogóles a todos que cada uno dijese su parecer contra sus hijos. El primero fue Saturnino, que dijo merecer los mancebos pena, pero no la muerte, porque no es cosa lícita ni le era permitido, teniendo allí presentes 3 hijos, condenar a muerte los hijos de otro. Lo mismo pareció al otro legado, y a esto siguieron algunos de los otros. Volumnio fue el primero que pronunció la sentencia triste. Los demás luego tras él, unos por envidia, otros por enemistad, y ninguno dijo que los hijos no debían ser sentenciados por enojo ni indignación. Estaban entonces toda la Judea y toda la Siria suspensas, aguardando el fin de esa tragedia, pero ninguno pensaba que Herodes había de ser tan cruel que matase a sus propios hijos. Herodes trajo consigo a sus hijos a Tiro, y de ahí los llevó luego hasta Cesarea, y comenzó a pensar con qué género de muerte los sentenciaría. Estando en esto había un soldado viejo del rey, llamado por nombre Tirón, el cual tenía un hijo muy amigo y aliado con Alejandro. Amaba él también mucho a estos mancebos, y con grande enojo rodeaba la ciudad, y gritaba con voz muy alta que la justicia era pisada, y que iba por debajo de los pies, la verdad había perecido, la naturaleza estaba confusa, la vida de los hombres estaba ya muy llena de maldades, y más todo aquello que podía decir, con enojo, menospreciando su vida. Después, osando aparecer delante del rey, dijo esas palabras: «Parecesme ser el más desdichado del mundo, pues das fe contra tus propios llamados hijos a los malos hombres del mundo, porque Feroras y Salomé tienen crédito contigo en todo cuanto contra tus hijos dicen, los cuales tú mismo has muchas veces juzgado muy dignos de la muerte, y no ves que no entienden ni tratan otra cosa, sino que hecho huérfano de tus justos herederos quede solo con Antípatro, deseando alzarse con el reino y prender al rey, y piensa que será aborrecido de todos los soldados de Antípatro por la muerte de sus hermanos. Ninguno hay que no tenga gran compasión de estos mancebos, y sepas que muchos príncipes están por ello muy enojados y trabajan ya para mostrarte el enojo que por ello tienen». Diciendo estas cosas, nombraba por sus nombres a todos aquellos a los cuales pesaba aquello, y parecía cosa muy indigna y muy injusta. Entonces un barbero del rey llamado por nombre Trifón, no sé con qué locura movido, salió delante de Herodes mostrándose en medio de todos y dijo: «A mí me persuadió este Tirón que cuando te afeitase te degollase con mi navaja, y me prometía que si lo hiciese, Alejandro me daría muy grandes dones». Habiendo Herodes oído estas cosas, mandó prender a Tirón, a su hijo y al barbero, ordenando que les diesen tormento. Como Tirón y su hijo negasen y el barbero no dijese ya nada, mandó atormentar más reciamente a Tirón y el hijo, movido por tener gran lástima y piedad de su padre. Prometió al padre descubrirle la verdad de todo cuanto pasaba si mandaba perdonar a su padre y que cesasen los tormentos. Habiéndolo hecho Herodes, después de haber mandado librar de ellos, dijo el hijo que su padre había tenido voluntad de matarlo, movido a ello por Alejandro. Bien conocían muchos que esto era fingido por el hijo, por librar a su padre de la pena y tormento, pero otros habían que lo que tenían por gran verdad. Mas Herodes, acusando a los príncipes de sus soldados y a Tirón, movió al pueblo contra ellos, de tal manera que todos, y el barbero también, murieron a palos y a pedradas,
y enviando sus hijos ambos a Sebaste, ciudad no muy lejos de Cesarea, mandólos ahogar y cumplido esto, mandólos traer al castillo Alejandrio, después de muertos para que fuesen sepultados con Alejandro, abuelo de ellos por parte de la madre. Este pues fue el fin de la vida de Alejandro y Aristóbulo.